compartir otra palabra del Señor en este día. Como siempre te digo, del lugar que tú seas, del ministerio que seas, de la iglesia que seas, de la nacionalidad que tú seas, que el Señor te bendiga. Todo aquel que pueda llegar a escuchar este mensaje cuando se sube o en la posteridad, que Dios te bendiga, que la palabra del Señor pueda hablar a tu corazón en este día. Estoy muy seguro que la palabra que vamos a compartir hoy o que voy a compartir hoy será de gran bendición porque, como dije en el video pasado, no hablo de mi propia cuenta, no hablo lo que se me ocurre, sino lo que el Señor puede señalar, lo que Dios muestra, lo que Dios dice. Ese es el rema de Dios. La palabra rema significa la palabra iluminada, la palabra que Dios escoge para entregar un mensaje. Y el Señor nos va a entregar un mensaje en este día y espero que esta palabra te bendiga, que esta palabra te pueda guiar, sobre todo te pueda mostrar el camino, que pueda aclarar dudas, que esta palabra pueda disipar todo cuestionamiento que tú puedas tener en tu vida, que la palabra de hoy pueda guiarte, que la palabra te direccione. Es un poco lo que dice las escrituras. El rey David dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La expresión que ocupa David se refiere netamente a que la palabra de Dios le daba luz y dirección por el camino por el cual él debía andar. Y asimismo funciona también la palabra de Dios en nuestra vida, que nos direcciona, nos sitúa, nos da la ubicación exacta, nos muestra el GPS por el cual nosotros debemos andar. Esa es la palabra del Señor. Y lo que hoy vamos a compartir tiene que ver justamente con trazar una dirección. Lo que el Señor nos quiere compartir hoy día tiene que ver con saber tomar decisiones para ser guiados hacia el propósito del Señor. El mensaje de hoy se llama Saliendo de nuestro lugar de origen. Así se llama el mensaje de hoy. Saliendo de nuestro lugar de origen. Que la palabra del Señor te bendiga en este día. Vamos a leer unos versículos bíblicos en el cual vamos a, digamos, fijar nuestra reflexión o la enseñanza de hoy, pero vamos a poner varios ejemplos también que nos van a servir para poder corroborar el mensaje de hoy y para darle más sustento al mensaje. Que la palabra de Dios te bendiga. Vamos ahí al libro de Éxodo en el capítulo 2, versículo 11. El libro de Éxodo es, digamos, es la historia del antiguo Israel. Todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia tienen que ver con la historia de Israel. Pero el libro de Éxodo se centra especialmente en la vida de Moisés y cómo Moisés, cierto, liberta al pueblo de Israel. Es el gran contexto del libro de Éxodo, aunque suceden muchas cosas juntamente con el libro de Números y Levítico. Ambos libros suceden dentro de la misma historia. Pero el libro de Éxodo muestra, digamos, el llamamiento de Moisés y cómo Dios llamó a este hombre llamado Moisés para cumplir un propósito. Y el propósito, todos ya lo sabemos, el propósito era libertar al pueblo de Israel de, digamos, del imperio egipcio, de sacarlo de la esclavitud que estaban ellos por 400 años. Y Dios escogió a un hombre llamado Moisés para este servicio, para este llamado, para este propósito. Pero más allá del propósito que Dios iba a ocupar a Moisés o en lo que lo iba a ocupar, algo sucede primeramente de que Moisés se encontrara con el llamado de Dios y con el propósito de su vida. Dios provoca algo en las vidas antes de llamarlos oficialmente o concretamente a un propósito. Vamos a leer aquí esta historia, estos versículos breves, y vamos a sustraer la historia o la enseñanza para hoy. Vamos a leer estos versículos y vamos a poder entender qué es lo que realmente Dios nos quiere comunicar con este mensaje. Dice así, versículo 11. Éxodo 2:11 dice, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Qué pasó con este Moisés? Aquí vemos
Un Moisés, no el Moisés que conocemos, no al Moisés que era el hombre más manso de la tierra. Este es otro Moisés. Un Moisés que todavía no entraba en el proceso de Dios, que todavía no entraba en la formación de su vida como ministro y profeta. Este Moisés tenía alrededor de 40 años cuando mató a un egipcio por defender a un hebreo. Y este Moisés dice que huyó de Egipto. Eso es lo que dice. Versículo 15, y oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El lugar de origen de Moisés era Egipto. Cuando era un bebé, lo metieron en una arquilla y el río, el agua lo llevó al palacio de Faraón. Y Moisés creció toda su vida, 40 años, en Egipto. Pero Moisés, al ver esta gran situación, como un egipcio maltrataba a un hebreo, a sus hermanos, dice uno de sus hermanos, Moisés asesina a un hombre. Y por ese motivo el faraón lo quiere matar, por lo cual Moisés huyó de Egipto, porque lo iban a matar, y habitó en la tierra de Madián. Y tú ya sabes lo que continúa con Moisés. Moisés luego está 40 años en Madián y tiene una nueva familia, dejando el lugar de origen. ¿Qué es lo que nos dio? ¿Qué es aquello que Dios nos quiere comunicar con esta historia? Escúchame, mi hermano. Dios tenía un propósito, un diseño, un plan para la vida de Moisés. Dios había diseñado algo para Moisés. El propósito de la vida de Moisés, como te lo dije, era cumplir el deber de libertar a sus hebreos, a sus hermanos los hebreos de los egipcios. Pero para poder Moisés cumplir este propósito y para Dios lograr este propósito en la vida de Moisés, tuvo Dios que sacar a Moisés del lugar de origen. Lo tuvo que sacar de su palacio, lo tuvo que sacar de su casa, lo tuvo que sacar de su cultura, lo tuvo que sacar de adorar a otros dioses. Lo sacó de sus amistades, de aquella familia que tuvo Moisés, que se hizo en Egipto por 40 años. Dios lo tuvo que sacar. Y la pregunta es, ¿por qué? Escúchame, mi hermano. Para que nosotros nos podamos encontrar con el propósito de nuestra vida, es necesario que dejemos nuestro lugar de origen. Es necesario que dejemos a un lado las cosas que nos impiden cumplir el propósito. Dios se tomó del arrebato del impulso de Moisés de matar a una persona y con eso Dios justificar a Moisés sacarlo de Egipto. Lo que Moisés hizo no estuvo bien, solo quiso defender a un hebreo, pero lo que él hizo estuvo mal. Pero Dios usó esa situación para sacar a Moisés de Egipto. No sé si tú puedes entender lo que te quiero comunicar hoy día. Dios quiere cumplir un plan en nuestras vidas, pero para que ese plan se pueda realizar, para que ese propósito se pueda realizar, es necesario que tú dejes tu lugar de origen. Dios te tiene que sacar. Porque si Dios no te saca, tú vas a permanecer y vas a continuar respirando esos aires. Vas a continuar bajo esa cultura, vas a continuar bajo esas costumbres, bajo esos hábitos, bajo esas relaciones. Y si tú no dejas esas relaciones, quiero decirte que el propósito no se puede cumplir en tu vida. Dios tuvo que sacar a Moisés y lo llevó a otra tierra diferente. La tierra de los madianitas, que era una tierra totalmente diferente, con otra cultura distinta, con otras personas, para poder cumplir el propósito en la vida de Moisés. Moisés estuvo 40 años ahora en Madián. 40 años estuvo en Egipto, su lugar de origen, pero ahora su casa ya no fue más la tierra de Egipto, ahora es la tierra de Madián. No sé si tú puedes entender lo que Dios quiere decirte hoy día.
Si tú no dejas tu lugar de origen, si Dios no te saca, si Dios no cambia, no te hace cambiar de vida, si Dios no te traslada de un lugar a otro, el propósito de Dios no se va a cumplir en tu vida. Si permaneces todo el tiempo al lado de tus padres, si permaneces todo el tiempo al lado de la gente que te conoce, el propósito no se va a cumplir. Dios te tiene que sacar para cumplir un propósito. Dios así funciona, mi hermano. El libro de Génesis, en el capítulo 2, Adán dice: por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice que tiene que dejar a su papá y a su mamá para unirse a su mujer. Tengo que dejar mi lugar de origen para ir a otro propósito ahora. Eso es exactamente lo que Dios quiere comunicarte hoy día. Si tú dices, no, yo estoy cómodo en este lugar. Si tú dices, yo prefiero quedarme aquí, no quiero mover porque tengo todo a mi mano, porque ya tengo una vida construida aquí y no quiero dejar mi lugar de origen por el propósito de Dios, tú estás cometiendo un error. Por ejemplo, hoy en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica, hay muchos venezolanos que han dejado su lugar de origen por diferentes razones. Pero estoy seguro que Dios quiere cumplir el propósito con muchos venezolanos que dejaron su país. Porque Dios, para hacer cosas en tu vida, te tiene que mover. Dios tuvo que mover a Moisés de Egipto para cumplir el propósito. ¿Qué fue lo que pasó con David? Y veamos otros ejemplos. Tú conoces la historia de David. David era un siervo de su padre que cuidaba las ovejas de su padre. Y que allí él servía fielmente a Dios, amaba a Dios, adoraba a Dios. Ahí servía en las ovejas de su padre y vivió todo el tiempo, quizás 15, 16, 17 años con su papá. Pero en una oportunidad el profeta Samuel lo fue a ungir, porque él tenía un propósito que cumplir, David. Eso ocurre en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Allí Samuel va a buscar a David para ungirlo por mandato de Dios. Pero una vez que David recibe la unción, David no se va de su casa. David permanece en la casa con su padre. Ya estaba la unción sobre él, pero David no se va de la casa de su padre. Pero llegó el tiempo, llegó el momento donde los israelitas estaban teniendo guerra con un hombre llamado Goliat. Y nadie podía vencerlo porque tenían todos temor. Pero su papá envió a David a enviarle provisiones a sus hermanos. Y resultó que David aprovechó esa oportunidad para darle victoria al pueblo de Israel. David dejó su lugar de origen por cumplir el propósito. El propósito de la vida de David era ser un guerrero para Israel. Y David era un guerrero por naturaleza. Dice el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 16, dice que David era un hombre de guerra, un hombre valiente y vigoroso, y que Jehová está con él, así dice. Pero David tuvo que dejar su lugar de origen. Dios tuvo que trasladarlo. Mira, David, tú ya tienes la unción, tú ya estás capacitado por mí ahora. No te necesito ya con tu papá, te necesito ahora ir a pelear la guerra. Necesito que vaya a dar victorias al pueblo de Israel. Y Dios trasladó a David de la casa de su padre y lo trasladó al campo de batalla. Luego de eso, David se hace conocido en Israel. Y Saúl dice que ya David ya no vuelva a su padre, que ahora sea su paje de armas. Y dice la escritura que David iba y venía, iba a la casa de su padre, iba al palacio, y David iba y venía. Pues después llegó al punto donde David ya dejó a su papá y a su mamá. Cuando Saúl lo hace luego jefe de 1000 y lo hace jefe de gente, y David empieza a liderar personas, David ya no vuelve a la casa de su padre. Porque David ahora tenía otro propósito de vida. Dios tuvo que sacar a David de cuidar las ovejas a ir a pelear las batallas de Jehová. No sé si tú lo puedes entender. Dios te tiene que mover. Dios te tiene que sacar. Dios tenía un propósito para con Ruth. ¿Tú conoces a Ruth? Ruth la moabita. Ruth tuvo que dejar Moab porque Dios tenía un propósito para la vida de Ruth. Y lo trasladó y se casó después con otro hombre llamado Booz.
Porque vos tenías un propósito, pero necesitaba una mujer de propósito que tenía que dejar su lugar de origen para cumplir ese propósito. Mujer de Dios, yo te digo hoy día, si tú quieres cumplir con el propósito de Dios, debes dejar tu lugar de origen e ir donde Dios te está mandando. ¿Qué sucede en nuestra vida? Que nos acomodamos a nuestra forma de vida, nos acomodamos y nos acostumbramos y decimos, no, me gusta aquí, estoy acostumbrado acá. Cuando Dios te dice, quiero que salgas, quiero que te vayas, ve a cumplir el propósito, como Dios le dice a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Dios había dicho a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Por qué Dios no pudo cumplir el propósito con Abraham en la tierra de los babilonios, en la tierra de los caldeos, en Ur de los caldeos? ¿Acaso Dios no puede cumplir un propósito como quiera si eres todopoderoso? Claro que sí. Pero escúchame, mi hermano. Dios, para cumplir el propósito en la vida de Abraham, lo tuvo que enviar a una tierra llamada Canaán. No lo dejó viviendo con los caldeos, sino que lo llevó a la tierra de Canaán, lo que luego iba a ser Israel, la tierra de Israel. ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Dios tiene motivos y razones. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te deja en el mismo lugar que tú estás, va a influir en tu vida el propósito de Dios y no se va a lograr concretar. Porque hay relaciones que van a interferir en el propósito, porque van a haber costumbres que van a interferir en el propósito, porque va a haber un estilo de vida interfiriendo en el propósito de Dios. Dios te tiene que apartar de tu lugar de origen para cumplir el propósito. Muchas personas cuando se casan permanecen siempre al lado de sus padres. Y eso no es malo del todo, pero ¿cómo va a haber un desarrollo del matrimonio? ¿Cómo va a haber un desarrollo de la familia si permanece todo el tiempo al lado de sus padres? Dios nos tiene que mover, Dios nos tiene que sacar. Cuando Dios nos saca, nos introduce ahora en otro lugar y propósito. Lo repito, cuando Dios nos saca de un lugar, nos introduce a otro lugar donde se cumplirá el propósito. Dios cumplió el propósito en la vida de Moisés una vez que él fue a Madián. Y en la tierra de Madián dice que apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, vio una zarza que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero ¿dónde Moisés tuvo la experiencia con Dios? ¿En Egipto? Siendo hijo de la hija del faraón, no, en el palacio, haciendo deberes de los egipcios. No, Moisés vio la visión de Dios estando en otro lugar. ¿Sabes cuando Dios le habló a Abraham y le reveló el propósito? Cuando Abraham salió de la casa de su padre y Jehová se le apareció y le dijo, mira Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En 3 oportunidades Dios se le aparece a Abraham y Dios le habla a Abraham el propósito. Abraham, voy a cumplir un propósito en tu vida. Cuando lo saca de la tienda, cuando le dice, mira Abraham, sal de aquí y te voy a mostrar, mira el cielo, Abraham, las estrellas, ahí le mostró la visión, ahí vio la visión de Abraham cuando lo sacó de la tienda, cuando salió de su casa. Mira Abraham, mira el cielo, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Dónde Moisés tuvo la visión? ¿Dónde tuvo la visión Moisés? Cuando ya no estaba en Egipto, sino en otro lugar. Y ahí Moisés tuvo una visión de Dios. Qué importante. David, ¿cuándo se encontró con el propósito de su vida? Cuando ya no estaba en Belén con su papá. Cuando fue al campo de batalla. Cuando estaban peleando con los filisteos. Allí David supo que era el momento de pelear. Envió las provisiones a sus hermanos, pero ahí David dijo, yo voy a pelear. Saúl le cuenta el problema que había estado sucediendo y David dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo incircunciso. Y David lo mató. Tú ya sabes el final. ¿Dónde David pudo cumplir el propósito? Lejos de la casa de su padre. Si Dios te está mandando a salir de la casa de tu padre, sal. Dios le dijo a Abraham, sal de la casa de tu padre y deja a tu parentela, vete de la casa de tu padre. Deja. ¿Qué pasó con Jacob, el nieto de Abraham? Jacob engañó a su padre Isaac para tener la primogenitura, para obtener la bendición de Dios. Pero por esa razón Esaú lo iba a matar, su hermano lo iba a matar y Jacob tuvo que huir. ¿Y dónde se fue Jacob? A la casa de Labán. Y en la casa de Labán Dios cumplió el propósito en la vida de Jacob.
Ahí lo preparó, tal cual como Dios preparó a Moisés en Madián, Dios preparó a Jacob en la casa de Labán. No sé si tú lo entiendes. Dios no iba a cumplir el propósito en la vida de Jacob estando siempre al lado de su padre y de su madre. No, porque dice que Jacob era un varón quieto. Esaú era un hombre de campo que siempre estaba lejos, afuera, pero dice que Jacob era un varón quieto que moraba en tiendas, que Jacob no era un hombre de campo, al lado de su mamá y de su papá. No, sal de allá, Jacob. Y por esa causa Jacob se va a vivir ahora 20 años con Labán. Y allá Dios preparó a Jacob para su propósito. Dios siempre nos va a mover. Mi hermano, cuando Dios te mueve de un lugar es porque quiere cumplir el propósito de tu vida. Cuando Él te mueve, te dice muévete, te dice sal de aquí porque te necesito en otro lugar. Muévete mi hermano, muévete mi hermana en el nombre de Jesús. Qué importante esto. Cuando Dios le dice a Elías, ¿sabes qué, Elías? Tus años como profeta se han acabado, así que quiero que me unjas a Eliseo en tu lugar. Ve y úngemelo. Entonces Elías va a donde Eliseo y le deja caer el manto. Eliseo estaba trabajando, arando con las yuntas, con los bueyes allí trabajando, y viene Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo? Eliseo le dice, deja que vaya y que me despida de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré. Eliseo estaba claro lo que tenía que hacer, porque el profeta de Dios lo vino a buscar para llevárselo al propósito. Y tú ya sabes quién es Eliseo, un hombre de propósito. ¿Pero qué tuvo que hacer Eliseo? Dejar a su mamá y a su papá. Deja tu lugar de origen, sal de tu lugar de origen, deja, porque necesito que cumplas un propósito. Es hora de moverte. Cuando Dios, mi hermano, cuando por algún motivo Dios te cambia de casa, si tú vives en Concepción y Él te lleva a vivir a La Serena, es por algún motivo. Si Él te trasladó de un país a otro, es por algún motivo. Nada es casualidad en Dios. Para los que aman a Dios, los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que de acuerdo al propósito son llamados. Mi hermano, mi hermana, escucha esta palabra de parte del Señor. Si el Señor te trasladó de un trabajo a otro, es porque quiere que cumplas un propósito. Cuando Dios te mueve de un lugar y Él te mueve y Él te saca, a veces Dios genera situaciones y conflictos para moverte de un lugar, es por alguna razón. Lo necesitas. Necesitas que te desarrolles, que crezcas. Necesito que me aprendas a conocer a mí ahora. Quiero cambiar tu estilo de vida, quiero cambiar tu cultura, quiero cambiar tus relaciones, quiero cambiar tu trabajo, quiero cambiar todo porque quiero prepararte para el propósito. Si es que Dios te va a llamar a un ministerio, prepárate, mi hermano. Porque quizás Dios quiere que tú vayas a servir en una obra. Eso es parte del propósito, mi hermano. Tal vez tú no eres pastor ni pastora, no lo sé. Pero tal vez Dios quiere que sí tú colabores y seas un servidor en la obra. Si Dios te mueve es por alguna razón. El caso más concreto yo lo viví aquí en mi casa. Mis padres vivieron muchos años en Playa Ancha, en Valparaíso, allá en Playa Ancha, en otro cerro. Y el Señor nos cambió de casa luego a otro cerro que estaba muy lejos de aquel lugar. Dios te mueve, Dios te saca. Y luego es aquí, en este lugar, en este cerro de placeres, donde Dios empezó a cumplir el propósito de nuestra casa. Dios nos tiene que mover, Dios te tiene que sacar. Si Dios no te saca, preocúpate, mi hermano, preocúpate. Qué importante es esto. El Señor nació en Belén, pero toda su vida la desarrolló en Nazaret. Y quiero que leamos este pasaje bíblico. Mira, escucha esto, mi hermano. Mateo capítulo 4, versículo 12, dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Te lo repito, el versículo 13, y dejando Nazaret. El Señor por 30 años vivió en Nazaret. Él es conocido como Jesús de Nazaret. Pero ¿por qué dejó a Nazaret? Lo repito, y dejando a Nazaret. ¿Por qué tuvo que dejar Nazaret? Porque en Nazaret había un estilo de vida. En Nazaret él tenía una forma de vida. Él tenía personas, relaciones, amistades. Su familia estaba en Nazaret.
Tienes que dejar Nazaret. Jesús dejó su lugar de origen. Aún Jesús dejó el trono, que era su lugar de origen, y vino y habitó en Israel, en Nazaret. Pero luego que Dios le dijo, mira, ahora quiero que cumplas el propósito, quiero que dejes Nazaret y vayas a la región de Capernaum, tierra de Zabulón y de Neftalí, a otra tierra para que cumplas el propósito. En el mismo pasaje más adelante, el Señor va y llama a sus discípulos. Los discípulos estaban en las barcas remendando con sus redes, lavando sus redes. Y el Señor los llamó y ellos fueron sacados de ese lugar de origen y ahora iban a cumplir otro propósito. Siempre es igual. Siempre es igual. Sal. Sal de tu tierra. Sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Sal, sal, sal. Para cumplir el propósito, mi hermano. Espero que este mensaje, hermanos, de Dios te esté hablando. Si tú eres una mujer, mi hermana, Dios te está llamando a que salgas de la casa de tu padre. Sal de tu entorno. Quiero cambiarte de casa. Quiero que vayas a otro sitio. Quiero enviarte a otro lugar. Es hora de salir. No nos quedemos donde estamos. Si Dios te da los recursos, si Dios te da el tiempo, si todo se da para que tú te muevas, es hora de moverte. Cuando Dios te conecta con otras personas, cuando Él empieza a abrir caminos en otros lugares, Dios te está diciendo, es hora de salir. Tú tienes que ver si en el lugar en que estás se está cumpliendo el propósito en tu vida. Pregúntate, donde yo he estado viviendo 30, 20, 30 años, ¿he cumplido el propósito de Dios aquí? ¿Lo estoy cumpliendo o no? Escúchame, mi hermano, tal vez Dios te ha dicho, sal, 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 y tú dices, no me quiero quedar. Aquí me voy a quedar. Dios no te va a hablar como tú piensas que te va a hablar. Como una vez un hermano dijo, si viene un ángel de Dios, si no viene un ángel de Dios a decirme que me vaya, no me voy a ir. Así dijo una vez un hermano que yo conozco. Dijo, si no viene un ángel de Dios a decirme que me vaya, no me voy a ir. ¿Puedes tú creer eso? Y Dios le habló a través de otro mecanismo, a través de otro medio, para que él entendiera que se tenía que mover. A veces Dios te dice, deja ese trabajo. A veces Dios te dice, deja esa costumbre, deja esas relaciones, deja. No vuelvas atrás. ¿Qué pasó con Lot y su esposa? ¿Qué les dijo Dios a ellos? A través de los ángeles, salgan de aquí porque esta tierra será destruida, salgan, váyanse de acá, el propósito no está aquí. Así Dios le dijo a Lot, el propósito no está aquí, váyanse, el propósito está en otro lugar. Tienes que descubrir, mi hermano, en qué lugar está el propósito de Dios en tu vida, en qué lugar. Si Dios ya te movió y te situó en ese lugar, quédate y permanece allí todo el tiempo que sea necesario. Permanece allí. Permanece allí. Si Dios ya te movió, tienes que estar seguro. Aquí Dios me quiere, sé que tengo que estar aquí hasta que cumpla el propósito, si es que ya te movió. Pero si Dios nunca te ha movido, preocúpate. Si Dios nunca te ha movido, preocúpate. Preocúpate. Dios puede moverte a través de muchas circunstancias. David no se fue de la casa de su padre porque tuvo un problema en la casa de su padre, al contrario, fue enviado David. Pero Moisés huyó y salió a través de un problema. Pero por ambas situaciones Dios los tuvo que mover. Sea por una buena causa o por un problema, un conflicto, el propósito es que Dios quiere sacarte de aquel lugar. Porque a veces nosotros no nos vamos a mover si es que no tenemos un problema con algo, con alguien. No nos vamos a mover. Qué importante. ¿Qué pasó con José, el hijo de Jacob? José tenía que cumplir un propósito, que era liderar a Egipto. Él tenía que gobernar Egipto, pero viviendo con Jacob, él no lo iba a lograr. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios generó un problema para que sus hermanos tomaran a José y lo vendieran a los ismaelitas. Y José fue vendido y fue llevado de la tierra de Canaán, fue llevado a Egipto como un esclavo. Pero allá en Egipto José tenía un propósito, que era dar sustento a todo el mundo, conocido en aquel entonces.
José tenía que gobernar Egipto, tenía que traer una buena administración al país, porque vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Pero José tuvo que liderarlo. ¿Cuándo iba a cumplir José su propósito estando con Jacob? No lo iba a poder lograr. Pero Dios tuvo que sacar a José de la casa de su padre y lo llevó a otra tierra para cumplir el propósito. El profeta Daniel y sus amigos fueron deportados a Babilonia y fueron llevados como esclavos y cautivos a la tierra de Babilonia. Pero allá Dios tenía un propósito con Daniel y sus amigos. Y no solamente con Daniel, sino también con Ezequiel y con muchos más. Cuando Dios te traslada de un lugar a otro es para que tú cumplas un propósito. Tal vez en ese lugar Dios quiere formarte, procesarte. Quiere enseñarte, quiere que aprendas, que te desarrolles, que crezcas, que ya no seas la misma persona que fuiste estando en tu lugar de origen. Escúchame, cuando Dios te traslada de un lugar a otro es porque quiere que tú seas otra persona, para que tú te desarrolles, para que tú avances, para que tú crezcas, para que aprendas a escuchar su voz, para que tú sepas moverte en su plan y en su propósito. Siempre es igual. Sal de tu lugar de origen, mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús. Cuando tú tengas la incertidumbre si tienes que moverte o no, ve a orar y decirle al Señor, Señor, revélame si me tengo que mover, revélame si tengo que cambiarme de casa. Eso es muy importante, mi hermano. Cuando tú te vas a cambiar de casa, pregúntale a tu autoridad, pregúntale a tu pastor si es de Dios o no. Pregúntate, va a tomar consejo, ora al Señor. Señor, ¿tengo que moverme de mi casa o no? Porque cuando tú te cambias de casa, puede que tú te estés cambiando de propósito. Preocúpate, mi hermano. Cuando Dios te llevó a un lugar espiritual, cuando Dios te traslada de un lugar a otro, es para que tú cumplas su propósito. Porque tiene un propósito en tu vida. Cuando Dios te aleja de personas, cuando Él te aleja de relaciones, cuando Él te aleja de amistades, cuando Él te aleja de ciertas costumbres, Él te aleja y Él te saca, es por alguna razón. Porque Él quiere transformarte. Tú vas a experimentar transformación cuando tú salgas de tu lugar de origen y vayas al lugar que Dios te va a mostrar. Siempre es igual. Todas las escrituras nos revela exactamente esto mismo. Espero que esta palabra que hemos compartido hoy día sea de gran bendición. Si tú no sabías lo que tenías que hacer, esta palabra te lo puede confirmar. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es hora de salir. Llegó la hora. Llegó la hora, llegó el tiempo de salir. Llegó la hora. Como el Señor le dice a Lázaro cuando lo resucita. Oye, Lázaro, sal de allí, ven aquí. Lázaro, Lázaro, ven aquí, sal de acá. Sal de acá, Lázaro. Sal de ese sepulcro, Lázaro, sal. No te necesito allá, Lázaro, tengo cosas que hacer contigo todavía. Como el Señor le dijo a Elías cuando se fue a esconder a la cueva, óyeme, Elías, sal de ahí. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal de la cueva. Tengo que hablar contigo. Dios siempre te invita a salir, mi hermano. Cuando Dios quiere que cumplas un propósito, Él te invita a salir. ¿Qué es lo que exactamente hizo Moisés con Israel? Lo sacó de Egipto para cumplir un propósito. Siempre es igual. Es una ley de Dios. Así funcionan las cosas espirituales, mi hermano. Cuando Dios te traslada de una familia a otra, cuando te traslada de un lugar a otro, cuando Él te mueve a través de una buena circunstancia o mala circunstancia, pero Él te está moviendo, es Dios interviniendo en tu vida para que tú cumplas su propósito. Espero que esta palabra te bendiga, mi hermano. Si tú habías tenido cuestionamientos, si tú tenías confusiones, que esta palabra pueda ordenar y aclarar todo pensamiento, mi hermano, mi hermana. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Porque en ese lugar que Dios ha preparado para ti, en ese lugar que Dios en ese lugar que Dios ha diseñado para ti, están las personas idóneas, están aquellas personas que te van a contribuir, te vas a encontrar con un nuevo lugar de servicio para que tú sirvas en la obra, para que tú aprendas a tener otras personas sobre ti, para que tú aprendas a liderar, para que tú aprendas a servir. Quizás cuántas cosas Dios quiere enseñarte en ese nuevo lugar que Dios ha preparado para tu vida. Dios ya lo tiene preparado. Y si tú ya dices, Dios ya te movió, alégrate, di, yo quiero vivir para este propósito. Porque estando en ese lugar, mi hermano, se va a revelar el propósito. Siempre cuando Dios te cambia de un lugar a otro, es porque allá te va a revelar el propósito. No te lo va a revelar donde tú estás, te lo va a revelar donde tú vayas. Allá te lo va a revelar. Siempre es igual.
Él no te lo va a revelar estando donde tú estás. Él te lo va a revelar, mi hermano. Él te lo va a revelar allá, en ese lugar que Él preparó, allá. Allá te lo va a dar, allá te va a decir, allá se va a aparecer Jehová. Allá se va a aparecer el Señor para decirte, mira, ahora quiero que cumplas otro propósito. Y Él te va a mostrar la visión. Él te va a mostrar el propósito. Él te va a decir para qué te ha llamado. En ese nuevo lugar, mi hermano, pregúntale al Señor, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has llamado? ¿Sabes dónde se convirtió Pablo? Pablo no se convirtió en la tierra de Israel. Pablo se convirtió en Damasco, en otra tierra. No se convirtió en Jerusalén. No. Pablo se convirtió en Damasco. Allá se le apareció el Señor. ¿Dónde se le apareció el Señor a Pablo? ¿En Jerusalén, en Belén, en Capernaum? No, en otra tierra, en otro lugar, lejos. ¿Por qué? Porque Dios siempre se revela lejos cuando Él te saca. Pablo fue llevado a través de un impulso. Él quería matar a los cristianos. Él quería matar a los discípulos del Señor. Y él, movido allá, dice que respirando amenazas, tomó cartas para matar a todos los cristianos. Y listo. Y mientras que iba de camino allí, lejos de la tierra de Israel, lejos de su casa, lejos de su lugar de origen, allá se le apareció el Rey de Reyes y le dijo, Pablo, ¿qué tienes? ¿Por qué me persigues, Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te hace mal, Pablo, perseguirme. Dura cosa para ti pelear contra el aguijón que soy yo. No pelees contra el aguijón, Pablo. Y ahí el Señor se le reveló a Pablo y le reveló el propósito de su vida. ¿O no? No fue así, claro que sí. Siempre es igual. Siempre es igual. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida, mi hermano. Que se vaya toda confusión y duda de tu vida. Que la palabra del Señor te oriente, te bendiga, te edifique. Te muestre el camino por el cual tú debes andar. Cuando Dios te va a transformar, te va a llevar a un lugar a otro, Él va a poner una persona sobre tu vida para que tú puedas entender todas las cosas que tienes que aprender y desarrollarte. Siempre lo hace igual. Cuando Dios te mueve de un lugar, Él no te mueve para dejarte solo, sola. No, Él te va a conectar con una nueva persona, con una persona que no te conoce para formar tu vida. Cuando Él te lleva de un lugar a otro, va a colocar a alguien que te va a guiar y te va a enseñar todas las cosas que tú debes de aprender. Cuando el Señor se le reveló a Pablo, lo conectó con un hombre llamado Ananías. Y Ananías le dijo todo lo que él tenía que hacer. Así fue, mi hermano. Así fue. Siempre es igual. Amén. Que el Señor te bendiga con esta palabra y sea de gran bendición para tu vida. Envíasela a alguien que quizás la pueda estar necesitando. Comparte esta palabra. Que la palabra del Señor no se quede presa, mi hermano. Comparte la palabra del Señor para que muchos sean guiados al propósito de su vida a través de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Bendiciones.